ante mí este objeto que llamamos libro, un papiro preso, o algo más, la galaxia Gutenberg. Aunque como dice Flora, ella lo leyó electrónicamente en las publicaciones por entregas en esa modalidad. Cuando uno va a presentar un libro, me ha pasado muchas veces, he caído en la trampa de reseñar el libro, pero no se lo voy a reseñar, porque es exactamente lo contrario. A veces, una vez llevaba ya 18 páginas y yo lo que estoy haciendo. Aquí el asunto es invitar a la gente a que lo lea, que en buena medida de lo que ha hecho Flor hace un rato, bueno, en la exposición que me antecede, de hacer planteamientos, inquietudes, señalamientos. Manuel escoge un lenguaje coloquial con algunos intertextos que implican estilos literarios muy diversos, pero siempre cierra con un llamado a acciones y a consignas específicas. Sí quiero destacar algunas cosas que me parecieron muy importantes para darle seguimiento, continuidad y también permitir la reflexión y en definitiva la acción. Eso es de lo que se trata. Es decir, no podemos permanecer en un estado de inmovilidad o de prácticamente o seguir con el asunto del síndrome de Estocolmo. La crisis, que hemos abusado tanto de esa palabra, pero bueno, voy a usar esa, del sistema educativo, o el estado agónico, o el apagón educativo en que nos encontramos, es de una magnitud tremenda. Es decir, es un barco que se está hundiendo, que hace agua por todo lado. Y hay una correlación entre esa situación del sistema educativo como tal, como sistema, por la caída de la inversión pública en educación, y que se expresa además en lo que hizo no Chávez, sino Alvarado y los diputados, que fue dejar sin 300.000 millones de colones a educación. Entonces ya en lo inmediato eso se expresa en la necesidad o prácticamente ya en un hecho consumado de cerrar instituciones educativas porque se encuentran prácticamente derruidas. Es decir, se están cayendo a pedazos y entonces con la ayuda del propio Ministerio de Salud se ordena cerrar las instituciones educativas y cerrar opciones como las de las escuelas unidocentes en las áreas rurales, que son la posibilidad o casi la única posibilidad que tienen muchos niños muy lejanos a las áreas urbanas de recibir algún tipo de educación. Entonces vemos que hay un problema político, de decisiones políticas que toman todos los actores que están involucrados en el asunto. Y prácticamente nadie se da por notificado, y el nuevo presidente dice que está muy preocupado y no pasa de preocuparse. Él piensa que preocupándose ya es suficiente. Es decir, hay una actitud así como esquizoide, muy extraña, ¿verdad? Es decir, yo simplemente me preocupo y actuando en mi mente, el problema deja de existir. Yo me encierro, me preocupo y el problema no existe, ¿no? El problema existe y entonces comienza
a agrietarse el sistema educativo por ese lado. Pero luego están las imposiciones de la famosa OCDE. Es decir, entramos al club de los ricos. Y entramos al club de los ricos significa que hay que pagar muchos millones de dólares para formar parte del club de los ricos y recibir calificaciones y recomendaciones de qué es lo que tenemos que hacer en las áreas del gasto social, de la educación, de la salud, etc. Y lo que más me llamó la atención en este sentido, ya Manuel, es que él dice, bueno, no, en realidad los sucesivos ministros, especialmente Garnier, bueno, todos ellos, Garnier, Mora y todos los que han estado allí en el despacho, yo creo que incluso Eduardo Dorian, antes de que hiciera algunos estragos ahí en la caja, se han concretado a reducir, a comprometerse más bien a reducir la calidad de la educación, es decir, ofrecer menos. Eso es lo que acabo yo de decir en una serie de artículos, bueno, en un artículo que hice por 4 entregas respecto a la Universidad Nacional y que nunca lo van a oír en un discurso oficial, ni ningún rector, ni ningún consejo universitario lo va a decir. Cuando yo me pensioné, el rector Alberto Salón dijo, hombre, se fue la oposición. No volvieron a decir ni mierda en los correos internos de la universidad. Y pasó un tiempo y estando en Buenos Aires, allá en la capital federal argentina, un día veo que ya mi correo no está. Es decir, ya yo no puedo llegar a la comunidad universitaria. Porque se escoge la vía del menor esfuerzo. En ese sentido podríamos ir 50 años atrás y Benjamín Núñez, el que me interesa a mí, no el cura, sino el sociólogo y el político, sí tenía un gran proyecto educativo. Pero como los católicos, lo que les encanta es ver las sotanas, pues no vieron al intelectual, no vieron al cura, pero si ese proyecto se hubiera llevado a cabo, hubiéramos tenido una especie de universidad de Harvard o algo así. Después me lo confirmó un amigo, me dijo el cura, yo me voy de aquí porque esto se fue a la mierda. Es decir, estoy sentado con un montón de imbéciles. En el campo educativo, en general, ya viniéndonos al siglo en que estamos, al nuevo siglo, es algo semejante. Es decir, se escoge ajustar el sistema educativo a las necesidades del mundo laboral, pero no de las necesidades del mundo del trabajo desde la clase trabajadora, sino desde la burguesía, desde los sectores empresariales, y por lo tanto hay que ofrecer menos calidad. Ahí lo explica refiriéndose, por ejemplo, a los colegios vocacionales, a ciertas enseñanzas sobre contabilidad y otras cosas, en las que no terminan de ofrecerle competencias a los jóvenes en esas áreas, sino que los meten en unas tecnologías que incluso llegan a ser inoperantes, porque también hay una gran diferencia. Si no hay acceso a las redes, es decir, hay gentes que, es decir, la cobertura es muy baja, y entonces mucha gente queda fuera de eso. Pero la obsesión más grande, que yo pensé que era una idea de esta chiquita, que los papás le compraron una curul. Ustedes saben que aquí las curules en la Asamblea Legislativa se compran. Antes se hacían con guaro, ¿no? El candidato tenía que pagar la tomatinga de toda la noche. Yo me acuerdo a Oscar Soleil, a Gerardo Rejos, allá hace ya muchos años en una reunión de liberación allá en la Black Star Line, Liberty Hall. Entonces me dice Oscar Soleil al otro día, mira,
¿qué estamos haciendo una vaca? Dice, porque ya se le acabó la plata a Carnel. Tenía que seguir la borrachera. Ese era el que iba en la lista de diputados esa vez. Pero esta chiquita que le compraron una curul, entonces se le ocurrió, yo pensaba que era ella la que se le había ocurrido, que íbamos a hacer un país bilingüe, inglés-castellano. Entonces yo inocentemente he dicho, porque siempre, bueno, siempre lo he creído, conocí el inglés criollo y me gusta también, me gusta muchas veces más el British que los dialectos campiranos de allá de las Minnesotas. Y entonces dije, bueno, entonces aprendamos primero el inglés criollo y entablamos un diálogo con los afrocaribeños y entonces los convertimos en una sociedad más inclusiva y tal vez teniendo como punto de partida eso, pues a lo mejor sí nos enriquecemos y somos un país bilingüe y no como dicen los comerciantes de la educación que le dicen que vamos a ser bilingüe a su chiquito o a su chiquita porque usted no matricula. Ese no es bilingüismo. Bilingüismo es, como bien lo explica Manuel, en Suiza, donde hay 2 cantones, un tercio que es de habla francesa y 2 tercios que son de habla alemana y un pequeño sector que habla italiano, pero no habla toscano, que es el italiano oficial en Italia, pero sí habla otro dialecto de los que se hablan en Italia. Y una carajada que hablan los monjes por allá en los Alpes. Pero básicamente en Suiza la gente es bilingüe porque sí, la gente en la casa, los niños oyen al papá y a la mamá que hablan indistintamente en francés y en alemán, con el problema de que el alemán es muy dialectal y entonces en cada cantón de la parte alemana se habla distinto el alemán. Pero como bien dice Manuel, es cierto que mucha gente, encima de que ya son bilingües, aprenden el inglés porque el inglés se ha vuelto una cuestión del comercio y de la informática y eso. Pero eso no los hace bilingües, y esa es una adquisición, así como se dice, es por facto. Pero bueno, entonces, bien lo señala Manuel, pero viene por ahí. Ahora, vuelvo a esto. El asunto del inglés no es el inglés para entablar un diálogo con las culturas que tienen al inglés como su lengua vehicular, es decir, no solo a los Estados Unidos, al Canadá, al Caribe anglófono, a muchas naciones africanas, pueblos, no se trata de eso. Se trata de un inglés de menor cuantía, algo así como lo que llamaban un pidgin, que era lo que hacían los amos holandeses, ingleses, hispanos y franceses en el Caribe, para que pudieran los esclavos que venían, que hablaban africanos, que hablaban distintas lenguas, pudieran comunicarse con sus amos. Entonces se comunicaban a través de un pidgin. Vea todas las implicaciones que tiene el asunto lingüístico. Es decir, incluso me asombro cada vez que me subo en un taxi o emprendo una conversación en cualquier lugar y hablo del inglés criollo limonense, entonces me dicen patois. No, pas patois, monsieur, tú sabes merda. Jamás en el inglés se habla de patois, porque patois es cuando el rey de Francia creó la Academia Francesa de la Lengua en 1635 y dijo que de aquí en adelante los que no hablan el dialecto o la lengua de la Île-de-France, que es donde está París, hablan patois. Se va a decir una pura mierda, esos son dialectos. A todos estos los vamos a aplastar. Y lo que hizo el Estado francés fue aplastarlos. Prácticamente desapareció la Languedoc, que es el francés que se habla en el sur, desapareció el provenzal, casi desaparecieron el bretón y el vasco. Francia es incluso peor que España, que ya es mucho decir.
hay que ver cómo tratan a los catalanes. Los quieren tener a huevo ahí así, pero hay que aguantarse la represión y Puigdemont sigue allá en Bruselas. Bueno, me fui por otro lado. Pero aquí el inglés, aquí el bilingüismo